Responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Caracas Radio. Lo mejor este jueves 2 de mayo del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy, viendo las declaraciones de Leopoldo López luego de 5 años de haber estado detenido desde la residencia del embajador de España en Caracas. Recordamos aquella frase que ministro por según la cual, periodismo le gusta escribir el primer borrador de la historia. Esta declaración se ofrece justo en momentos en los cuales el Tribunal Quinto de Ejecución ordenó la detención del fundador popular, cumplimiento de la medida de arresto domiciliario. Recordar que Leopoldo López lo condenaron a 14 años por el arte de la palabra, como ustedes lo escuchan, en un proceso plagado de irregularidades, incluyendo la negación al derecho a la defensa, declaraciones de fiscales que llevaron el caso, incluyendo la fiscal que está en el exilio y la testigo estrella que aseguró que la malinterpretaron. Pretendían, según esta decisión del Tribunal Quinto de Ejecución, todavía pretenden enviarlo una vez más a la cárcel militar de Ramo Verde, como ustedes lo escucharon hace algunos minutos a través de nuestras señales en internet. Él aseguró, entre otras cosas, que no quiere volver a la cárcel, reconoce que es un infierno, pero, decía él, no le tengo miedo a la cárcel, como no le tengo miedo a Maduro o a la dictadura. Le quiero decir a todos los venezolanos, estamos en la fase del cese de la usurpación e involucra a todos. Quiero agradecer al presidente del gobierno español. Desde hace algunos minutos ustedes lo escuchaban, Pedro Sánchez. La posición que estoy emitiendo en este momento es mía. Desde ningún punto de vista compromete al gobierno de España. Todo lo demás que aspiramos los venezolanos pasa por una primera condición, la libertad de Venezuela. Él decía a mis hermanos, no vamos a descansar un minuto en el reto y el compromiso que nos hemos trazado, que es el cese de la usurpación. Decía que trabajó de la mano con demócratas de Venezuela y del mundo para construir el momento que estamos viviendo en nuestro país. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Hay que decir que también se conoció decisión contra el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, y es que, bueno, producto de los últimos acontecimientos, incluso los pronunciamientos de los últimos días, vemos este tipo de situaciones en virtud de la solicitud realizada por el fiscal designado al margen de la Constitución, y todo esto forma parte de nuestra historia. Esto lo decimos nosotros, no lo dice la decisión. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia decidió que los hechos objeto de esa decisión comprometen la responsabilidad del diputado Edgar Zambrano en la comisión flagrante de los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, en fin, van contra los diputados de la Asamblea Nacional. Lo vamos a comentar. A 4 se elevó el número de víctimas mortales producto de las protestas entre el 30 de abril y el 1 de mayo, incluyendo a 2 pequeñitos de 14 y 16 años de edad. El primero, Josner Graterol, muere producto de un impacto de bala en el tórax en el estado de Aragua. El segundo, Joyver Hernández, falleció tras recibir un impacto de bala en el abdomen. De esto no han dicho nada las autoridades judiciales, como es natural, lo decimos nosotros. Y por decisión o instrucción del presidente de Colombia, el canciller Carlos Holmes Trujillo anunció que hará propuestas muy duras en el marco de la reunión del Grupo de Lima sobre Venezuela, que se va a realizar mañana. El diplomático adelantó que pondrán en evidencia la brutalidad del régimen tiránico de Venezuela, así lo calificó. 2 datos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, se reunirán la próxima semana para discutir sobre la crisis de nuestro país, y el diario The New York Times publicó trabajo especial señalando a Tarek El Aizami de colaborar con Hezbollah en nuestro país y participar en actividades de crimen organizado transnacional, citando documentos del servicio de inteligencia venezolano. Esto es Conexión 750, comenzamos.
¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del periodista especializado en criminalística, también en la fuente de sucesos, Javier Ignacio Mallorca. Está al frente de la página web Crímenes Sin Castigo. Javier Ignacio, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Un placer, María Alejandra. Un saludo a ti y a todos los que nos escuchan por este medio. Un gusto conversar contigo. Te pedí una primera valoración acerca de lo que vimos el día de hoy en Fuerte Tiuna, en horas de la madrugada, este pronunciamiento del ministro de la Defensa designado por Nicolás Maduro, reconociendo de alguna manera que sí, que aparentemente ha habido algún tipo de negociación. ¿Qué puedes decirnos? Sí, bueno, este acto que se llevó a cabo en las instalaciones de Fuerte Tiuna esta mañana tiene varios elementos a destacar. Uno es ese que estás señalando, en el que estás poniendo el acento, el reconocimiento abierto, explícito del ministro de la Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino, de las negociaciones que ya fueron reveladas, si no en detalle, pero por lo menos en su existencia, por voceros del gobierno estadounidense, Elliot Abrams, y el representante. ¿Aló? Adelante, Javier Ignacio, te escucho. Sí, bueno, había sido reconocido por elementos del gobierno estadounidense y Padrino la admite. Aparentemente lo que él da a entender es que le ofrecieron dinero, pero que él como que no aceptó, así como que los términos de la negociación no le gustaron, ¿no? Esa es la impresión que da Padrino en su declaración. Me llamó también mucho la atención, María Alejandra, el tono desencajado, el tono airado, insultante del almirante en jefe Remigio Ceballos, comandante del CEOFAM B, que por su cargo pues tiene la responsabilidad de todos los aspectos operativos de la Fuerza Armada Nacional, y por ende es el segundo cargo en importancia dentro de la institución militar, y estaba absolutamente desencajado, es decir, además con una gestualidad que revela una enorme presión, un enorme estrés por todo lo ocurrido presumiblemente en estos días, ¿no? Yo nunca había visto al almirante Ceballos expresarse en términos tan insultantes acerca de la oposición, aunque siempre había hablado de la oposición con algún desprecio, pero nunca en términos insultantes, y mucho menos ante la tropa y en público. Esto llama mucho la atención. Y desde luego el hecho en sí de la caminata, esta llamada Marcha por la Lealtad, no es la primera vez que se lleva a cabo un acto de esta naturaleza en instituciones militares. Recordemos que hace algunos meses, cuando también estaba en duda pues la adhesión de la oficialidad venezolana a Maduro se presenta en la 41 Brigada Blindada, que está en Valencia, y lleva a cabo una caminata en las instalaciones que estaban allí, en la vía perimetral de esta gran unidad militar que está en el estado Carabobo. Y desde luego no nos extrañe que después obliguen a la oficialidad a nuevamente firmar manifiestos de adhesión, de lealtad al actual gobernante venezolano. Todo esto lo que trasluce, María Alejandra, es la existencia de muchas interrogantes, de muchas dudas, que ahora se extienden, por supuesto, a lo que es el alto mando militar y específicamente al ejército. Los rumores, María Alejandra, sobre movimientos dentro del ejército venezolano son muchísimos. Y bueno, evidencia de esto está en la renuncia motivada mediante una carta del general de división Manuel Christopher Figuera, director del SEBIN, y además de eso, digamos, un pupilo del actual director de contrainteligencia militar y comandante de la Guardia de Honor, el mayor general Iván Hernández. Que perdimos comunicación con Javier Ignacio
en Mallorca. Vamos a tratar de restablecer el contacto con él. Discutimos, analizamos lo ocurrido en horas de la madrugada con estas declaraciones efectivamente destempladas que da la impresión intenta despejar cualquier duda sobre contactos con el presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional, incluso con el gobierno de los Estados Unidos. Lo cierto es que, bueno, después de lo dicho por el ministro de la Defensa, designado por Nicolás Maduro, despeja varias inquietudes y da la impresión que sí, que han escuchado ofertas. Esto lo decimos nosotros. Vamos a reponer, si les parece, chicos, en tanto restablecemos contacto con Javier Ignacio. Lo tenemos. Javier Ignacio, vamos a reponer un extracto de lo que dijo el general Padrino López, efectivamente confirmando, o aparentemente confirmando que sí, que todavía no tenemos el sonido. Perfecto. Me dicen cuando tengamos a Javier Ignacio Mallorca en la línea telefónica. Sí, aquí estoy, María Alejandra. Javier Ignacio, perfecto. Mientras encontramos el sonido del general Padrino López, en el caso concreto de esta carta de Christopher Figuera, yo quisiera tu comentario. Él dice, un extracto que nos llamó poderosamente la atención: para nada podemos culpar al imperio de lo que está ocurriendo y mucho menos de la rampante corrupción que hay en nuestro país. Yo quisiera tu comentario al respecto y lo cruzo con otra carta del mayor general Hugo Carvajal advirtiendo que sí, que él está cooperando con las autoridades españolas para develar, digamos, la trama de corrupción que hay en ese país y está dispuesto a declarar ante las autoridades en los Estados Unidos. ¿Qué puedes decirnos? Sí, en lo que respecta al general Christopher Figuera, esta carta amerita, bueno, valga la cuña, María Alejandra, es el centro del análisis que se propone en la última entrega de Crímenes sin Castigo, que está ahorita ya circulando en runrunes y tal cual, y posteriormente el domingo en la página web. Esta carta es bastante extraña. Antes de hacer cualquier análisis pude consultar a un par de fuentes que estaban conscientes del proceso que seguía Christopher Figuera, y esto ya se venía adelantando. Esta no es una carta improvisada. Las líneas gruesas de lo que Christopher iba a decir ya estaban más o menos meditadas. Lo que hacía falta era simplemente pues plasmarlas en papel y esperar el momento oportuno para entregarlas, que fue precisamente el pasado 30 de abril. Obviamente las tres grandes ideas que se manejen allí, se declara aún cercano al proceso político que empezó Chávez y que sigue Maduro, pero dice, y aquí hay una larga lista de peros, que la corrupción, y aquí cito, se ha hecho como un deporte, que no se puede estar achacando al imperio todos los males que están en el país, y por allí pues continúa desmontando buena parte de los argumentos del discurso oficialista para justificar la situación actual. Y uno de los elementos que me llama muchísimo la atención es que Christopher reconoce que la sociedad civil, que la mayoría de la ciudadanía venezolana está viendo a los militares con cierto desdén, con cierto desprecio, y que es necesario emprender acciones inmediatas para la reconstrucción nacional. Cuando un general de división, que además de eso ha tenido a su cargo la responsabilidad de conducir el principal organismo de inteligencia civil, está expresándose al presidente en estos términos, pues bueno, ese es un reconocimiento abierto, ya no es tácito, sino totalmente explícito a la crisis que está en el país, pero no se puede indicar o concluir que sea la expresión de un oficial aislado, María Alejandra. Esto es la conclusión de un proceso en el cual Christopher es un exponente, pero en el cual están participando presumiblemente numerosos oficiales del ejército pertenecientes a su promoción 1989 y a otras promociones antes y después que la suya. Y esto no se puede perder de vista. Existe dentro de la Fuerza Armada
una corriente de la cual Christopher Figuera es un exponente y una expresión viva. Si me permite, Javier Ignacio, ya tenemos este extracto del general Padrino López, ministro de la Defensa designado por Maduro, confirmando que sí, que han escuchado ofertas. Lo escuchamos y yo quisiera tu comentario. La primera reflexión que a uno se le viene, que produce mucha indignación, es la manera burda cómo se pretende manipular a un hombre, a una mujer de uniforme. Pretenden comprarnos como si fuésemos mercenarios. Es la manera, ¿no? Es la manera de subestimar al hombre patriota, a la mujer patriota, que es un signo, el patriotismo transversal a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces lo primero es que da mucha indignación por dentro, que pretende romper con el honor militar, que es lo más sagrado que tiene un soldado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es que me vengan a comprar con una oferta engañosa, estúpida, ridícula. Todas esas ofertas que andan haciendo de la boca para afuera, porque en el pecho y en el corazón no tienen nada. Y la otra manera es pagando, como si uno no tuviese dignidad. Aquellos que hayan caído en eso, aquellos que hayan caído en vender su alma de soldado, ya dejan de ser soldados. Quisiera tu comentario, Javier Ignacio, porque hay tres elementos. Uno, bueno, han escuchado ofertas, aunque como tú decías al inicio, da la impresión que él de momento no está de acuerdo con lo que se ha ofrecido. Número dos, la liberación de Leopoldo López, el preso político más emblemático de nuestro país, es francamente elocuente. Y sobre todo el pronunciamiento del pasado 30 de abril. La pregunta que yo te haría a la luz de una entrevista que te escuché más temprano es: ¿qué tan profunda es la grieta en la institución armada en este momento? Te escuchamos. Bueno, aquí hay diversos aspectos, ¿no? Padrino, en fin de cuentas, confirma lo asomado ya por Bolton, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, por el propio Marco Rubio, que lo había dicho anteriormente, que estaban en proceso de negociaciones, y por Elliot Abrams, que después, en una entrevista que dio para un medio que llega aquí a Venezuela, incluso para una periodista venezolana, lo daba ya, digamos, incluso decía que las negociaciones se habían extendido para considerar la salida de Nicolás Maduro. Pero que bueno, esto al final del día no se concretó, y a mí, honestamente, María Alejandra, me llama la atención que se haya intentado retomar el contacto con Padrino, porque lo que uno escuchaba de personas, digamos, enteradas en estos procesos, algunas de ellas que incluso habían participado en determinados momentos, es que se consideraba que ya Padrino era un oficial, por decirlo así, recuperable, con el cual pues no valía la pena ningún tipo de negociación, por más dura que fuera la situación del país, por más crispada que estuviera la situación política, no valía la pena conversar con Padrino, pues no se le consideraba interlocutor válido para un posible cambio, estaba demasiado comprometido, y eso es lo que explicaba en un momento determinado la tardanza en incorporarlo a él en la lista OFAC del Departamento del Tesoro, y después, ya cuando se llega a esta conclusión, ¿por qué lo incorporan? Ahora, hay otros que efectivamente están metidos allí, como por ejemplo el general Hernández Dala,
Con ellos también dice Bolton que se ha intentado hablar, que se ha intentado negociar. Esto quiere decir que el espectro de oficialidad que se ha tocado es mucho más amplia. Incluso hay un trabajo que publicó el Herald hace un par de semanas, en el cual se decía que desde Estados Unidos habían llamado a todo el generalato para decirles, entre otras cosas, bueno, sabemos tu teléfono, sabemos quién eres, la posición que ocupas y, estamos pendientes de ver cómo te vas a comportar en un momento determinado en una encrucijada como la que se está viviendo en este momento. Yo creo que todo eso forma parte de un conjunto de acciones que están diseñadas desde Estados Unidos para, provocar o auspiciar un quiebre militar, porque lo que se está viendo es que en este momento, desde el ejército sobre todo, se está sosteniendo a Maduro, reconociendo incluso una supuesta legitimidad que es muy discutible a la luz de los hechos que hemos visto desde mayo del año pasado. Eso por una parte. Luego el tema de la solidez, de la cohesión de la Fuerza Armada. La carta de Christopher es una evidencia, pero absolutamente actual, de lo que se está viviendo allá adentro. Existen por lo menos 3 o 4 corrientes. Un gran peligro que uno ve, María Alejandra, sin ser oficial militar activo ni mucho menos, un gran peligro que uno ve es una confrontación entre los propios militares. Mucho se ha preguntado si es posible una guerra civil en Venezuela. Bueno, con estos civiles armados, con estos civiles sin armas, que es lo que hay en Venezuela en este momento, que lo que tienen son piedras y palos y de repente alguna bomba molotov que puedan construir por allí, ahí no hay posibilidad de una guerra civil. Pero si la Fuerza Armada se fractura, pues eso podría acercarnos a ese escenario. En esos dos extremos, en el extremo de Maduro preservándose en el poder y en el extremo de una fractura completa, la somalización de Venezuela y la guerra civil, hay múltiples escenarios que se pueden plantear. Hay unos que se están trabajando desde incluso instituciones internacionales como el Grupo de Contacto, que recién sesionó nuevamente casi una semana de manera muy discreta, pero lo hizo intentando buscar una salida pacífica a lo que está ocurriendo aquí, pero básicamente esto no ocurre porque las alternativas están siendo cerradas desde el Ejecutivo. Aparentemente pues no hay una intención de negociar ningún tipo de salida y se plantean entonces escaramuzas como las del 30 de abril que cada vez se van a ir probablemente reproduciendo sin que exista una conducción política. Es decir, un poco trayéndonos al episodio que vimos en enero de este año de unos militares que deciden tomar las armas, asaltar otros cuarteles, a ver qué ocurre y a ver si de repente pueden ocasionar una especie de efecto cascada o dominó. Eso es lo que se puede ver de ahora en adelante si esta conducción de lo política, de lo que está ocurriendo en Venezuela, pues se pierde, y es lo que da la impresión. Gracias, Javier Ignacio Mayorga, como siempre, por atendernos, acompañarnos, periodista especializado en criminalística, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado y al frente de la página web Crímenes sin Castigo. Comentar, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, que el gobierno español afirmó que hoy en un comunicado que no tiene intención de entregar al líder venezolano Leopoldo López tras la orden de detención dictada por un tribunal de ejecución. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más.
siempre puede más. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito de la situación de los presos políticos, hace algunos días nos preguntábamos cuál ha sido el destino del diputado Gilbert Caro, que estaba bajo desaparición forzosa. Nos acompaña una de sus abogadas, Teresly Malavé. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias a ti, María Alejandra, por estar pendiente siempre. Sí, bueno, pues, ¿qué puede comentarnos acerca del destino del diputado Gilbert Caro? No, hasta el momento no sabemos absolutamente nada. Nosotros presumimos que está en el helicóptero porque fulano le dijo a Mengano y así es una cadena que dicen que él está allí, pero realmente no tenemos información. He ido martes y jueves, que son las visitas de abogados, a buscar información, días que no son de visita de abogado, buscar información, y lo que me dicen es que no está. Ni siquiera no es que no sé, o déjeme, no está aquí. Entonces, bueno, fuimos a la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia a interponer un amparo, un habeas corpus, y no nos los admitieron, no, ni siquiera lo recibieron. No, llévenlo a la sala de casación penal, suban, vayan a la constitucional, y le corresponde a ellos, porque hay una sentencia de la sala constitucional, con carácter vinculante además, que estableció cuando el caso del general Alfonso, que a quien le, imagínate, del 2003 esa sentencia, que a quien le corresponde conocer los casos en este tipo de amparo en casos de altos funcionarios, y entre esos a los diputados de la Asamblea Nacional, es a la sala plena. Pero bueno, en fin, no lo quisieron recibir, entonces presentamos otro en el propio tribunal, solo con el fin de que se sepa dónde está Gilbert, definitivamente. ¿Por qué? Porque desde que fue detenido la madrugada del viernes 27 de abril hasta el día de hoy, no sabemos de él, no hay actuaciones en el tribunal, que dijéramos, bueno, pero fue otra policía, presentaron actuaciones, no, absolutamente nada. Entonces, bueno, eso es lo que te puedo contar, María Alejandra, más nada, no se ha podido hacer más nada. Porque en todo caso, si esto se confirma que está en manos de las autoridades, los funcionarios responsables de su detención habrían incurrido en desaparición forzada, le pregunto, además de violar su inmunidad parlamentaria. Así es. Nosotros lo hablamos con uno de los funcionarios que nos dio la respuesta, funcionaria, por cierto. Dice, mira, ¿qué pasa si tú me dices que está aquí? Absolutamente nada. ¿Qué pasa si me lo niegas como está pasando? Bueno, mira, vamos a interponer un habeas corpus aquí dentro, no tendrá ningún resultado. Pero fuera va a documentar un expediente que en Venezuela, así como ya está documentado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU,
por el Grupo Independiente de la Detención Arbitraria, por la OEA, por la Comisión Interamericana, por todos los organismos internacionales, bueno, vamos a seguir documentando que se siguen violando derechos humanos en Venezuela. Ya yo creo que es un tema así de maldad, de causar angustia y desasosiego en la familia y en el mismo, porque bueno, me imagino que donde esté dirá, Dios mío, mi familia no sabe nada. Entonces, ya es una cuestión de hacer daño y de no importarle lo que pueda pasar. Si me permite, doctora Teraquis Malabé, tenemos una declaración, a ver si mi equipo me ayuda, del canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. Es interesante que usted saque a colación este tema porque mañana será discutida la brutal represión, decía el ministro de Exteriores colombiano, en el marco de la reunión del Grupo de Lima, países de América Latina, incluyendo Canadá, que han promovido justamente una investigación por delitos de lesa humanidad en nuestro país. Vamos a escuchar lo que él dijo, una declaración muy corta, y yo quisiera su comentario, saber si el caso de Gilbert Caro, como otros, podría alimentar este expediente que lamentablemente está paralizado en este tribunal internacional. Escuchamos al canciller y quisiera su comentario. Okay. Viajo esta tarde al Perú con el fin de asistir mañana a la nueva reunión del Grupo de Lima. El martes, este grupo tomó la decisión de declararse en sesión permanente para estar atentos a la evolución de los acontecimientos en Venezuela. En desarrollo de esa sesión permanente, hoy hubo una teleconferencia a través de la cual los coordinadores nacionales dieron pasos preparatorios para la reunión de mañana. Colombia lleva una serie de propuestas muy robustas, cuyo propósito es fortalecer aún más la acción del Grupo de Lima y poner en marcha mecanismos que den nuevas evidencias acerca de la brutalidad del régimen tiránico dictatorial de Maduro. Y la desaparición del diputado Gilbert Caro puede alimentar este expediente que ya está en curso en la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede decirnos? Sí, y mañana va a haber un pronunciamiento de la alta comisionada para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, con relación a esto. Esto va a ser discutido igualmente mañana. Es que es lo que se le dice, siguen robusteciendo porque no hay interés político en cambiar las cosas. Al contrario, es intensificar. Hoy ha habido cualquier cantidad de allanamientos, según me he enterado, en los predios de los tribunales. Los robos en los allanamientos son vulgares, dantescos. Eso da cuenta de que no hay dirección por parte de sus superiores, sino que hay permiso abierto de que este tipo de robos se ejecuten. La persecución, los asesinatos, los disparos, los colectivos armados, nada de eso ha cesado. Y como lo dicen ellos mismos, bueno, esto no ha pasado nada, o sea, ustedes no han visto la furia o lo que son ellos capaces de hacer. No solo con el informe del comité, de la alta comisionada de la ONU, del Comité de Derechos Humanos, el último, es suficiente para que aquí cesen las violaciones de derechos humanos, sino que el gobierno definitivamente tiene que salir. No hay otra forma. Aquí no hay forma de que ellos cambien porque esa es su estructura mental de gobierno. Así es como ellos concibieron la revolución en este país, matando a los que pensamos diferente, persiguiendo, allanándonos, robando, violando. Todo lo que es crimen fortalece la revolución en Venezuela y les ha servido porque estamos asustados, estamos amedrentados. Yo, por ejemplo, cuando oigo, no, que la gente de los barrios que tiene que bajar, y sabemos entonces todo lo que le han hecho a la gente que ha protestado en los barrios, que ha protestado y que viven en los barrios, teniendo al lado colectivos, patriotas cooperantes que los señalen, armados además, porque una persona con un fusil puede amedrentar a 100, más ellos con esa agresividad y con el poder que les da el Estado. Y la impunidad que es galopante. Aquí se juzga y date cuenta, o sea, todos los juicios, presos políticos. Entonces, la persecución es a las personas que piensan distinto, que están protestando, que si tienen una empresa y entonces tratan de justificar lo que están haciendo en PDVSA. Sí, tenemos algunas personas presas del desfalco que hicieron en la empresa, pero realmente son ellos los responsables. Necesitan unos presos, necesitan unas víctimas propiciatorias para justificar lo que está ocurriendo afuera. Esto no va a cambiar, María Alejandra, sino en el momento que cambie definitivamente el gobierno, una gente nueva y esta revolución se acaba.
Doctora Teresa Malavé, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Una de las abogadas del diputado Gilbert Caro, defensora de derechos humanos, confirmando que a estas alturas desconocen de su paradero. Está en condición de desaparición forzada. De momento presumen que está en el helicoide, pero no hay, lamentablemente, a estas alturas confirmación, expresando opinión acerca de la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país. Hoy se confirmaba que en los últimos 2 días, entre el 30 de abril, 1 de mayo, ya suman 4 víctimas mortales en el marco de las protestas, una información que publicaba el Foro Penal Venezolano. Vamos a la pausa, ya abrimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, 2 maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Irene Pérez Chael y la vacuna del rotavirus. Las diarreas causan más de 1 millón de muertes al año, la gran mayoría en niños menores de 1 año, en países en vías de desarrollo. Sin embargo, gracias a investigadoras venezolanas como Irene Pérez Chael, hoy existen vacunas que reducen significativamente el impacto de esta enfermedad en la población infantil. El rotavirus es un tipo de virus muy contagioso que produce infecciones gastrointestinales severas. En los casos más graves, estas infecciones desencadenan deshidratación y pueden ser mortales. Por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, en la década de los 80 se comenzó a desarrollar la primera vacuna contra el rotavirus, en la que participó Irene Pérez Chael, del Instituto de Biomedicina en Caracas. Los estudios clínicos de Irene, en los cuales participaron más de 2.000 niños, fueron claves para la aprobación final por la OMS y comercialización en 1998 de la primera vacuna en contra del rotavirus. Posteriormente, desde la ciudad hospitalaria Enrique Tejera en Valencia, esta investigadora también colaboró en el desarrollo de vacunas de segunda generación que hoy son utilizadas en más de 50 países del mundo para combatir las diarreas virales. Con su trabajo de campo, Irene Pérez Chael demostró que en Venezuela la aplicación de esta vacuna redujo sustancialmente el número de hospitalizaciones y de muertes causadas por la diarrea por rotavirus.
Esta exitosa historia en la lucha contra las enfermedades infantiles se ha escrito en parte gracias a la relevante participación de la venezolana Irene Pérez Shell. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hemos hablado acerca de la brutal represión que ha habido los últimos días en nuestro país. Para que ustedes hagan una idea de el récord publicado por una organización como el Foro Penal Venezolano, se habla de más de 200 detenciones. La lista la encabeza estados como Zulia y le sigue el estado Lara. Para hablar acerca de este tema y la jornada de protesta que se iniciaba hoy de cara a una huelga general, saludamos en la línea telefónica a Alfredo Ramos. Se volvió a caer la llamada del alcalde, o fue alcalde de Barquisimeto, del municipio de Iribarren, fue preso político, es dirigente de la Causa R, y esta organización lleva bastante tiempo promoviendo esta iniciativa de la huelga general. Por eso queríamos hablar con él de todos estos temas. Él ha denunciado cómo ha sido la actitud de los cuerpos de seguridad del Estado durante estos días. Alfredo Ramos, gracias por atendernos. Buenas tardes. Tenemos problemas con las líneas telefónicas y seguramente esto responde a la crisis de los servicios públicos que afecta a nuestro país, que no tiene nada que ver con la falta de dinero. Siempre lo comentamos. Más de 1 millón de millones de dólares, para que ustedes se hagan una idea, ha manejado esta administración durante los últimos 20 años un solo funcionario. Recientemente en los Estados Unidos reconoció Alejandro Andrade haber recibido en sobornos más de $1.000 millones. Una sola persona. Es una cifra que se pierde de vista. Esto también formará parte de la historia que vamos a escribir de lo que ha ocurrido en Venezuela. Y en tanto establecemos contacto, chicos, con Alfredo Ramos, y tenemos suerte, ojalá que sí, para hablar acerca de lo que ha sido la jornada de estos paros escalonados de cara a una huelga general, incluso la represión en el interior, en el estado Lara. Vamos a reponer, si les parece, un extracto de lo dicho por Leopoldo López. Es la segunda declaración, les diría, que da en libertad. La primera fue en La Carlota, en Altamira, concretamente el 30 de abril, en horas de la madrugada, en compañía del presidente encargado y un grupo de efectivos militares. Esta
que vamos a reponer este extracto es una declaración que ofreció hace algunos minutos desde la residencia del embajador de España en Caracas. En tanto establecemos contactos, si tenemos suerte, escuchemos a Leopoldo López. Yo he tenido conversaciones, me preguntan si he hablado con el gobierno de Estados Unidos. ¿Ha hablado con Padrino López? He hablado con gobiernos de todo el mundo. He mantenido una comunicación fluida durante todo el tiempo que estuve en mi arresto domiciliario con los países del Grupo de Lima, con todos los países de Sudamérica, con países europeos, con Estados Unidos, con todos nuestros aliados. Hemos trabajado de la mano con nuestros hermanos y hermanas de la unidad para construir una coalición que no tiene comparación desde la coalición de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. La coalición a favor de la libertad en Venezuela es la mayor coalición internacional que se haya constituido en los últimos tiempos. Y esa coalición tiene una meta muy concreta, que todos la compartimos: elecciones libres en Venezuela. Elecciones libres en Venezuela. En eso coincide Europa, el Grupo de Lima, los Estados Unidos, todo el mundo libre. Y eso es lo que los venezolanos queremos. Aquí no queremos imponer una dictadura, no. Aquí no queremos imponer un gobierno de facto, no. Aquí lo que se quiere plantear es que los venezolanos... Lo que se quiere plantear, no, lo que se va a lograr es que los venezolanos vayamos a una elección y podamos votar libremente, con condiciones de igualdad, en una elección en la que los venezolanos decidan quién va a gobernar y sacar a Venezuela de la situación crítica en la que estamos. No, lo del martes, Bien, parte de las declaraciones de Leopoldo López, que ofreció hace algunos minutos a las afueras, bueno, en el interior, mejor dicho, de la residencia del embajador de España en Caracas. Ha habido reacciones de todo tipo sobre lo que ha ocurrido con el fundador de Voluntad Popular, y es que el Tribunal Quinto de Ejecución, lo comentábamos al inicio, ordenó su detención por el supuesto incumplimiento de la medida de arresto domiciliario. Su casa fue destrozada literalmente, al menos así lo denunció Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, compañía de algunos medios de comunicación. Imágenes que le dieron la vuelta al mundo. Pudimos ver el interior de la residencia de Leopoldo López absolutamente, bueno, desordenada. El canciller de Colombia, hace algunos minutos, Carlos Holmes Trujillo, el vecino país, absolutamente activo frente a lo que ocurre en Venezuela, y es que, bueno, la cifra de migrantes ya superó 1.200.000 personas. Si utilizamos como base las cifras de Naciones Unidas, en Colombia está prácticamente un tercio de la totalidad de los venezolanos que han salido de nuestro país. Bueno, el canciller de Colombia escribió: rechazamos la ilegítima orden de detención contra Leopoldo López, quien fue indultado por el presidente legítimo Juan Guaidó y ahora en libertad continuará su lucha en favor de la recuperación de la democracia y la libertad para el hermano pueblo de Venezuela. Reiterar lo que ya, hizo público el gobierno de España. En ningún caso contempla la entrega de Leopoldo López a las autoridades venezolanas, y fue bloqueado Internet CanTV, según la cuenta V Sin Filtro, durante su intervención o su declaración. Alfredo Ramos, nos queda 1 minuto o 2 y lo lamento mucho, lo comprometo para más adelante, pero quisiera una reflexión de su parte acerca de lo que ha ocurrido en los últimos días, el desarrollo de esta Operación Libertad, la represión en el estado Lara y, bueno, todo esto de cara a una posible huelga general. Bienvenido. Muchas gracias, María Alejandra. Bueno, sí, el desarrollo de la Operación Libertad para mí ha sido un nuevo debilitamiento de la dictadura de Nicolás Maduro y su pandilla de delincuentes. Yo quiero ratificar lo que siempre he dicho, que nosotros estamos enfrentando una mafia de delincuentes que ha usurpado el poder en Venezuela. Las multitudes que se han dado, y especialmente la que vimos tanto el 30 de abril con la aparición tanto de Juan Guaidó, nuestro presidente, como Leopoldo López, también fue un duro golpe para la dictadura y nos señala pues de que hay un resquebrajamiento de la Fuerza Armada Nacional, que yo estoy seguro en su mayoría está al lado de la Constitución y por supuesto de nuestro presidente Juan Guaidó, y que en cualquier momento eso se va a expresar para sacar definitivamente a Maduro como usurpador del poder. Por el otro lado, en el caso del estado Lara, todos los días, diariamente, estamos activados en diferentes puntos de la ciudad
con asambleas, con protestas, y el día, tanto el 30 como el 1 de mayo, salió una multitud que lamentablemente fue reprimida salvajemente, brutalmente, por los colectivos armados, cuyo jefe es el Luis Jonás Reyes, el alcalde que está actualmente en el municipio de Iribarren, y que ahora pretende decir que la violencia que ellos han originado con esa brutal represión, la culpabilidad ahora pretenden achacársela, pues, o achacármela a mí. Pues yo quiero primero rechazar terminantemente y contundentemente esa acusación falsa y temeraria por parte del alcalde Luis Jonás Reyes, quien es el responsable de todo lo que ha ocurrido aquí en Barquisimeto y todo el estado Lara, porque nuevamente digo que él es el coordinador, él es el jefe, él es el que manda a los colectivos armados a reprimir y asesinar al pueblo larense tal cual como lo hizo en el 2017. Brevemente, un minuto. Le pregunto a Alfredo Ramos porque da la impresión que van contra dirigentes de oposición. Usted menciona las acusaciones en su contra hoy y la sala plena decidió comprometer la responsabilidad del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Edgar Zambrano. Quisiera su comentario ante lo que está por venir. Lo escuchamos. Bueno, indudablemente que eso es una escalada de represión, de persecución y hostigamiento por parte de la tiranía. Y yo quiero aprovechar para dar pues mi solidaridad a todos los perseguidos y a todos los presos políticos, y ahora con el caso del vicepresidente Edgar Zambrano, que es un diputado por el estado Lara, al cual nosotros en la mañana de hoy, todo el Frente Amplio Venezuela Libre, le dimos nuestra solidaridad y nuestro apoyo, como también se la estamos dando a Leopoldo López y a todos los presos políticos. Eso forma parte pues de las últimas las últimas horas que le quedan a la dictadura de Nicolás Maduro, pero eso no va a poder con la fuerza de cambio y de libertad que hay en el país y en el pueblo venezolano, que se ha expresado pues en estas multitudinarias manifestaciones que en los últimos días se han dado. Nosotros de nuestra parte seguimos trabajando, conformando los comités de libertad en cada rincón de acá del estado Lara. Aspiramos pues el mayor número de conformación de estos comités para prepararnos pues para dar la pelea definitiva y lograr el cese de la usurpación de Nicolás Maduro, tal cual como lo ha señalado la ruta que ha trazado nuestro presidente Juan Guaidó. Alfredo Ramos, se nos ha agotado el tiempo, yo lo comprometo más adelante, nos interesa mucho conversar con usted, sobre todo en tanto avanzan estos paros escalonados de cara a una huelga general. Gracias por atendernos, vamos a la pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM.
Continuamos, amigos, en Conexión 750. Cierro con un tuit de Juan Carlos Varela, presidente de Panamá. Ese país va a elecciones el domingo. B. Douglas nos envía el mensaje. Las escenas que vemos en Venezuela nos vuelven a recordar los últimos días de la dictadura militar en Panamá. Hago un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a que no cometan el mismo error de enfrentar al pueblo y continuar respaldando a un régimen ilegítimo. Nos despedimos. Pasamos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Chagaya, en la producción Oriana Urbina, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.